¿Qué tal, familia Mascoriente? El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante y es sobre la salud oral en nuestras mascotas. Les voy a enseñar cómo se debe cepillar, con qué tipos de productos y con qué tipos de cepillos, así que bienvenidos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, familia, es cada cuánto debo de cepillar a mi mascota. Lo ideal es que lo hagamos al menos una vez a la semana o cada 2 semanas para que permanezca con buena salud oral. También es súper importante, más que todo en las razas pequeñas, que lo estemos llevando constantemente al médico veterinario para poderle generar o realizar un procedimiento que llamamos profilaxis o limpieza dental. Eso lo debemos de hacer cada 6 meses a cada año para poder que mantenga un estándar súper limpio los dientes de nuestras mascoticas. Entonces, ¿qué tipos de productos podemos usar? ¿Qué tipos de cremas dentales? Es fundamental utilizar cremas dentales que no tengan flúor. Por eso las cremas dentales como las que usamos nosotros los humanos no son beneficiosas para ellos, ya que el flúor es tóxico. Y obviamente ellos no van a tener la capacidad de diferenciar si pueden deglutir o tragar esa sustancia. Entonces lo ideal es que lo evitemos al máximo y utilicemos cremas dentales ideales para ellos. La mayoría son a base de clorhexidina, que nos van a ayudar a desinfectar toda la boca, y algunas poseen aloe vera, que nos ayudan pues como al buen aliento y a la cicatrización de las encías. ¿Qué tipo de cepillos podemos utilizar? Vienen unos cepillos que los podemos adaptar al dedo, como son estos. Este, por ejemplo, es rígido y, por ejemplo, este es de silicona. Como pueden ver, es un poco flexible. También este, a pesar de ser rígido, tiene cerdas, pero también pueden utilizarse, en vez de cerdas de nylon, pueden utilizarse cerdas de silicona, como lo es este. También es rígido. Por ejemplo, este que es de silicona, las cerdas también son de silicona. Estos nos van a facilitar mucho debido a que, como lo podemos adaptar a nuestros dedos, con el mismo dedo podemos darle la fuerza suficiente para poder retirar pues como el sarro y la placa bacteriana que puedan tener nuestras mascotas. Hay cepillos que vienen ya así prolongados, alargados, que son ideales para este tipo de procedimientos. Lo importante es que ustedes se fijen que tengan las cerdas del cepillo un poco endebles, o sea, cerdas suaves. Y por ejemplo, este cepillo posee dos. Está este pequeño, que viene para razas más pequeñas, y ya este más grande para razas más grandes. También, si de pronto en la casa no tenemos un cepillo, se nos perdió, pero tenemos la crema de dientes, podemos utilizar un cepillo como este, que es un cepillo exclusivo de niños. ¿Por qué nos puede servir este? Porque las cerdas son demasiado suaves y nos van a ayudar muy fácilmente a retirar pues como todo este sarro y esta placa bacteriana. Entonces, familia, como podemos observar, los dientes de nuestros perros son muy parecidos a los nuestros. Y también, igual que nosotros, tienen molares, premolares, colmillos y los incisivos, ¿cierto? Entonces lo ideal es que hagamos un movimiento de arriba hacia abajo y circular por todos los dientes, y así vamos a realizar una limpieza mucho más específica. La parte interna va a ser un poco más complicada. Si no la puedes hacer, pues ya la profilaxis que le podemos hacer cada 6 o cada año nos va a ayudar pues con esta parte, pero lo ideal es que mantengamos pues la salud oral de nuestras mascotas lo mejor posible, ya que esto nos va a evitar problemas como gingivitis, o que ya en una edad adulta lleguen a perder todos los dientes y ya tengamos que utilizar un tipo de dieta mucho más blanda y que se vuelve más complejo tanto para ellos como para nosotros.
Familia, entonces es fundamental que si de pronto ya lo tenemos adulto y nunca lo hemos acostumbrado al cepillado, lo empecemos a acostumbrar. Entonces, ¿cómo lo acostumbramos? Empezándole a meter de pronto el dedo, masajeándole las encías y así se va acostumbrando a este tipo pues, de movimientos que son nuevos para ellos. Ya cuando son cachorros va a ser mucho más fácil la adaptación debido a que se adaptan mucho más fácil a cualquier ambiente. Entonces, si tenemos un cachorrito nuevo, obviamente, pues a los primeros meses de vida no es recomendable hacerle el lavado de los dientes, pero sí es muy recomendable empezar a hacer como el ejercicio para que cuando ya lleguen los dientes permanentes lo podamos realizar sin ningún problema. También familia, nos podemos apoyar mucho en los vegetales, como les comenté en el video de los vegetales que pueden consumir nuestras mascotas. Acá te dejo el link. Ahí podemos utilizar mucho el apio o la zanahoria, nos van a ayudar a remover mucho este sarro. También te dejo este otro link sobre recetas para el mal aliento de nuestras mascotas que nos van a ayudar a llevar pues una vida mucho más placentera al lado de ellos. Y bueno familia, esto es lo más importante que tenemos que tener claro sobre la limpieza y la salud oral en nuestras mascotas. Si tienes alguna duda o algún comentario, déjamelo saber aquí abajo. Y no olvides suscribirte y darle click a la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Recuerda que más que mascotas son familia.